Amén. Bien, hermanos, los saludo a todos, los presentes, los que están conectados y los que se van a conectar y los que van a ver este sermón después, porque va a quedar grabado. Bien, Primera de Corintios, capítulo 12. Y les voy a leer dos versículos, versículo 9 y versículo 10, donde dice: a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, y a otro hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Lo dejamos hasta ahí. Entonces estamos viendo los dones espirituales que vienen de Dios, porque vimos también que hay dones espirituales que no vienen de Dios. Y vamos a estar en estos dos versículos y estamos en la parte donde se mencionan a los diferentes dones, y estamos viendo las características de cada uno de los dones. Vimos por un lado el don de palabra de sabiduría, el otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Y en fin, alcanzamos a ver esos. Hoy día vamos a ver el 9 y el 10 hasta donde alcancemos. Vamos a orar antes de entrar de lleno al versículo. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, rogamos, Señor, y pedimos humildemente, Señor, que usted, por medio de su poderoso Espíritu Santo, Señor, pueda abrir nuestro corazón y entendimiento, Señor, para que entendamos y amemos estos dones que usted, por medio del Espíritu Santo, nos ha regalado para la gloria de su nombre. Bendiga esta palabra, Señor, bendiga nuestros corazones, Señor, límpenos de toda cosa que sea de tropiezo para amar y entender esta palabra. Y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo que hemos dicho hasta ahora respecto a los dones espirituales son capacidades espirituales, valga la redundancia. ¿Para quién? Para el que cree en Cristo. Y el que da los dones es el Espíritu Santo, con el propósito de formar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esta es una definición aproximada para que entendamos más o menos de qué se trata. Los dones, vamos a ver, hay dones que no existen, pero que muchas iglesias que hablan. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted el don de salmista? Bueno, en la Biblia no aparece, pero bueno, el don de bailar, el don de danzar, etcétera. Entonces, pero vamos a ver el sentido de los dones. Hoy día estamos en tratar de entender cuáles las características de cada don. Entonces entramos, versículo 9, a otro fe por el mismo espíritu. Bueno, aquí, ¿de qué se está hablando? De la fe que recibe cada uno cuando aceptamos a Cristo como único Señor y Salvador y comenzamos a crecer en fe. No. Se trata de, algunos definen, un tipo de fe especial o un alto grado de fe y confianza en Dios que lleva al cristiano a orar con la certeza que Dios oye y concede. Y concede lo que se pide, con fe y en oración. Son tremendos intercesores, muy eficaces en oración. Es una persona que tiene este don tan especial y que a veces tan necesario, diría, en la iglesia, muy necesario, de personas que se den el tiempo de orar
por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, por los líderes, por los pastores, etc. Vamos a ver algunos ejemplos. Colosenses 4:12, cuando dice, el apóstol Pablo está hablando de Epafras, el cual dice, dije Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahí tiene un hombre de oración. ¿Cómo oraba? Oraba rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Era un hombre tal vez de oración constante. Y ese es uno. Y hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento que está en Éxodo. Y uno dice, increíble que no lo haya visto, pero es así. Éxodo 33:11. ¿Quién acompañaba a Moisés? Era, digamos, el subordinado, el secretario, la mano derecha de Moisés, Josué. Y mire lo que dice el versículo 11 de Moisés, de Josué. Y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué significa esto? Que era un hombre de oración. Era un hombre de oración constante, devoción al Señor. Los hombres de oración se destacan no solo por su capacidad de orar, sino porque se transforman en líderes. Las mujeres de oración son mujeres muy influyentes dentro de una congregación. Es un don que Dios regala para bendecir a la congregación. Y hay algunos personajes de la historia de la iglesia que eran hombres de oración. George Miller era un predicador inglés del siglo XIX. Era un hombre que decidió a un cierto momento de que todo lo que necesitaba para hacer su ministerio no se lo iba a pedir ni a hombre ni a iglesia alguna, aunque fuera un hermano o un pastor, sino directamente a Dios. Y él había una necesidad, él oraba y decía, Señor, y el Señor le concedía. Es extraordinario, si alguien puede leer alguna vez la biografía de George Muller, él instaló hospicios para los niños, niños de la calle, niños pobres, etc. Se habla de miles. ¿Cómo se alimentaban? Él no tenía campañas de recolección de alimentos, él oraba. Y nunca faltó en la mesa de esos niños comer algo. Y el otro es un misionero inglés, también del siglo XIX, que tuvo, el Señor puso un corazón en él por China, Hudson Taylor. Hudson Taylor era un hombre que decidió, estando en Inglaterra, siendo ya cristiano, decidió también que no iba a interpelar a hombre ni a iglesia por sus necesidades, sino que iba a hablar directamente con Dios. Este hombre fue el que le dio forma y arraigó el cristianismo en China y en la China campesina, digamos, la China del interior. Entonces, eso habla de un don que Dios le dio y el Espíritu lo guió y lo practicó. Todo lo que hacían, su ministerio lo hacían sin pedir nada a nadie, sino solo a Dios en oración. Spurgeon era un hombre de oración.
Y tenía un gran secreto. Dice, porque muchos se preguntaban en su tiempo, ¿por qué Spurgeon cuando predica? Bueno, tenía un secreto. Y un día llevó a otro pastor al sótano de la residencia, del local donde se hacían los cultos, y había un grupo de hermanos que oraba mientras Spurgeon predicaba. Yo sería feliz que alguien, mientras yo predico, alguien pueda orar. Yo una vez traté de hacer eso en Recoleta. Junté un grupo de hermanos, pero no prosperó. No prosperó. En fin, fue una buena intención. Mientras el pastor Rodrigo predicaba, tener 3, 4 hermanos orando. No, que el culto, no, que con unos hermanos intenté, ya no resultó. Porque no había el don de fe que se llama. Entonces, es un don muy especial y ojalá alguien lo tuviera en la iglesia, hermano. Cuán necesario es. Amén. Amén. Seguimos en el versículo 12. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y aquí entramos a un terreno, digamos, un terreno de debate. ¿Están vigentes las sanidades? ¿No están vigentes? ¿Dios está sanando? ¿Cómo sana? Etcétera, etcétera. Pero vamos a mencionar algunas cosas. Primero, el Señor Jesús sanó a muchos, muchísimos. Pero podemos decir que no sanó a todos. Por ejemplo, veamos Mateo 8. Mateo 8. Mateo 8, 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí hay una interpretación del pasaje de Isaías 53. Los apóstoles también fueron mandados a sanar. Mateo 10:1. Estamos hablando de los 12. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los mandó a predicar a la casa de Israel y les dio poderes para exponer, predicar, y su predicación fuera aceptada y creída debido a los milagros y prodigios que hacían. Tome nota que en este caso lleva los 12. Los primeros 12 incluía a Judas. Y Judas sabemos, por Juan y por lo que sucedió después, es que Judas era un traidor. Y seguramente también hizo milagros. Sanó, echó demonios. Recordemos que dijimos que a veces los dones lo puede practicar alguien que aún estando en la iglesia y puede ser un inmaduro o puede ser medio creyente que es un incrédulo completo. Seguramente Judas era creyente, pero tenía otros intereses también. Pero para hacer notar ese hecho, Felipe, asociado a los apóstoles, también hizo milagros. Algunos asociados a los apóstoles. Hechos 8. Hechos 8. Hechos 8. 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados.
Entonces, tenemos que en este periodo del ministerio del Señor Jesús y de los apóstoles, es el periodo en que hubo el mayor número de sanidades a multitudes y a personas. Porque varias veces el Señor Jesús sanó muchísima gente. Y fueron pero por ejemplo, en Juan 5, cuando dice que Jesús entra, vamos a verlo, Juan 5. Ahí sanó a uno solo. ¿Alguien se acuerda? Veamos. El paralítico de Betesda. Le dijo, en estos yacía una multitud de enfermos en el pórtico, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le dijo. Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, etc. ¿Cuántos habían? Muchos, muchos. ¿Cuántos sanó? Uno. Entonces, para que entendamos que hubo un momento en que Jesús sanó muchísima gente, pero hubo un momento en que sanó a uno. ¿Por qué? Según los propósitos de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, por ejemplo, no fue sanado, estamos hablando del tiempo de los apóstoles, de su aguijón en la carne. ¿Se acuerda? 3 veces se pidió que me saque este aguijón en la carne. Algunos dicen que era un crítico, un enemigo que lo criticaba y lo prestigiaba. Otros dicen de que era una enfermedad que tenía a la vista. Pero ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Porque en la debilidad me fortalezco yo. En tu debilidad yo soy fuerte. Entonces, no lo sanó, cualquiera que haya sido el aguijón. Y también recomendó a Timoteo que bebiera agua con vino por sus problemas de estómago. Primera de Timoteo. ¿Se acuerda? Primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5. Ay, se pegan las agujas. 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No le dijo: hermano, hijo, vaya donde el hermano tal, para que le imponga las manos y lo sane. No, le dio una recomendación casera, podríamos decir. Ahora, este versículo a veces mucha gente lo tuerce para decir: ve que podemos tomar vino, pero no entienden, y otros no quieren entender, que en ese tiempo la forma de purificar el agua, porque no había agua potable, hermanos, como lo tenemos ahora. Te abre la llave y sale agua potable, con un poquito de sabor a cloro, pero bueno, potable. Un modo de purificar el agua, en parte, era mezclarla con vino. ¿Qué más?
dejó a Trófimo enfermo en Mileto, segunda de Timoteo 4:20. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Tampoco dijo, no, estaba enfermo Mileto, perdón, ¿cómo se llama? Trófimo, y bueno, le impuse las manos y se mejoró, ¿no? Epafrodito también estuvo enfermo. Filipenses 2:27, tuvo una enfermedad grave que casi se murió, pero Dios nos consuela porque lo sanó y se los envió a ustedes. Veamos, Filipenses 2:27. Filipenses 2:27. Filipenses. Filipenses 2:27. Cuando dice, pues en verdad, hablando de Epafrodito, en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío, con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Tampoco le dijo, estuvo a punto de morir, pero yo oré al Señor y puse las manos y clamé y se mejoró. Entonces, para que entendamos, primero, que los milagros, en este caso las sanidades, tienen un propósito. Sí, no era normal que los apóstoles anduvieran sanando a todo el mundo. No, lo normal era que ellos andaban predicando a Cristo. Ellos no tenían cultos de sanidad, hermano. Esa es una invención apóstata. No existe el culto de sanidad. De sanidad física. Son muy populares hoy día. Venga el culto de sanidad. El Espíritu Santo va a sanarlo. Venga, confíe, tenga fe. Y si no se sana es porque no tuvo fe. Esos son hijos de Satanás. Entonces, el apóstol Pablo hizo sanidades. En algunos casos, ¿cierto? Por ejemplo, en Listra, cuando entraron a Listra, Hechos 14. Vamos a Hechos 14. Hechos 14, 8 al 10. Y dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y este oyó hablar de Pablo, a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, y dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él salió y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Ahí es un milagro. Pero ¿cuál era el propósito? De llamar la atención de ellos y decirle que lo que les iba a predicar, a enseñar, era de Dios. Pero esto la tomaron por otro lado. ¿Por qué? Cuando predicó, hizo un milagro, dijeron, este es Dios. Y quisieron hacerle un sacrificio, a lo cual ellos se negaron. Y en la isla de Malta, el apóstol Pablo sanó al padre de Publio, que estaba enfermo. Veamos Hechos 28. ¿Se acuerdan? Cuando ellos naufragan
frente a la costa de la isla de Malta, y se encuentran ahí, le leo el Hechos 28, 8, 9, que dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Qué le permitió eso? Predicar el evangelio a los habitantes y a los siervos y a los personajes que habían en ese lugar. ¿Predicar qué cosa? Cristo. ¿Por qué? ¿Cuál era su credencial? La sanación. Este hombre viene de Dios. Entonces todo lo que diga él viene de Dios. Ese era el punto de la ¿cómo se llama? De la predicación. Y resucitó al joven Eutico. ¿Se acuerdan? Que predicó horas y horas, porque al otro día tenía que viajar. Hechos 20, 20, 9, 10. Hechos 20, 9, 10. Dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Resucitó un muerto. Entonces, el milagro, o en este caso la sanidad, y en este caso la resurrección, el mismo apóstol Pedro resucitó a una jovencita. Entonces, de lo que más nos habla el registro bíblico de los apóstoles, en este caso de Pablo y Pedro, es el consejo espiritual, es la palabra que ellos tenían, que era Cristo, explicar a Cristo, predicar a Cristo. Los milagros son una cosa secundaria, hasta cierto punto. ¿Por qué? Primero porque no era el objetivo sanar a todo el mundo, ¿no? Tampoco ellos eran sanadores. Eso le permitía presentarse como que venían con un mensaje de Dios. Y la sanidad hacía creíble esa presentación y esa predicación. Entonces, ¿qué es lo que hacían las sanidades? Autenticaban al predicador y su predicación. Ese es el propósito. Veamos, versículo 10. Y a otros el hacer milagros. Milagros, en griego está escrita una palabra que significa poder, hacer actos de poder que están fuera, como las sanidades, fuera de, digamos, las leyes naturales. Los milagros incluyen también las sanidades, pero también en este caso se habla de poder sobre la naturaleza. Por ejemplo, Jesucristo transformó el agua en vino en la boda de Canaán. Por ejemplo, Juan 2, vamos a Juan 2, 7 al 10, ¿qué dice? Y les dijo: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Y qué más dice? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál era el propósito? El propósito, fíjese que el milagro no lo hizo delante de todos los invitados, entre algunos sirvientes y sus discípulos, para decirles: yo soy el Mesías, yo vengo de Dios. Y se glorificó con eso. ¿Ante quién? Ante sus discípulos.
no ante la masa de invitados que había allí. Multiplicó peces y panes para 5.000 hombres. Mateo 14. Veamos. Mateo 14, 17. Mateo 14. Y ellos dijeron, estaban en el desierto, muchas personas habían estado todo el día siguiendo a Jesús, oyéndolo, y no había lugar donde comprar, no había comida, por lo menos no suficiente. Y dice, y ellos les dijeron, no tenemos aquí 5 panes y 2 peces, y les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Una multitud enorme. Multiplicó, anduvo sobre el mar. E invitó ¿a quién? A Pedro. Pedro dijo, ¿eres tú? Yo voy. Ven, Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Miró el mar en movimiento y se asustó. Y le dijo, sálvame, Señor. Y el Señor lo recogió y llegaron a la barca. ¿Cuál otro milagro? La resurrección de la viuda de Naín, del hijo de la viuda de Naín. Solo para mencionarlo. Entonces, su propia resurrección y ascensión al cielo. Entonces, tenemos milagros sobre la naturaleza, milagros espirituales, expulsión de demonios. Entonces, el Señor Jesús expulsó demonios varias veces y fue dado ese poder también a sus discípulos. Lucas, vamos a Lucas. Lucas 9, 9:1. Lucas 9:1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Fíjese, ¿para qué le dio esa autoridad? Para que fueran a anunciar el reino. Para que fueran a anunciar el reino y la llegada del Mesías, que Cristo es el Mesías. Y se le da ese poder para que no haya tropiezo por parte de los demonios y sanar enfermedades. Muestra de que lo que decían ellos venía de Dios. Ellos no andaban atando demonios. Esa es una moda actual, una moda satánica. Ni expulsando demonios. No lo podía hacer cualquiera. Este era un don de los apóstoles. Entonces, todo esto en un contexto bien preciso. En el Señor Jesús, en el momento de esos 3 años, su predicación, o 2 años y medio, su predicación a Israel. Y era acreditar sus credenciales de rey que trae el reino a Israel. ¿Y las señales cuáles eran? Sanar los enfermos, sanar a los cojos, vendar a los heridos de corazón, etc. Y que estaban anunciadas en Isaías, en el profeta Isaías, que era el reino. Las señales del reino eran los milagros que hacía Jesús.
Entonces, un milagro acreditaba que él traía el reino y que él era el Mesías, entonces. Por los apóstoles también. Y de parte de los apóstoles, autenticar que la predicación y el predicador del Evangelio de Cristo vienen de Dios. Hermanos, a veces ya vimos, por ejemplo, lo que dice cuando Jesús convirtió el vino y esta señal fue hecha y fue para sus discípulos. Veamos Hechos 6, para que creyeran los discípulos. Hechos 6. Hechos 6, perdón, Hechos 3. Hechos 3. Al 19. Se lo voy a leer todo porque es bien interesante este. Mas Pedro dijo, acuérdense que iba con Juan en Jerusalén y con Juan iban al templo a la oración de la tarde. Mas Pedro dijo, porque había un cojo, un tullido. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos sobre nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando estaba resuelto a ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis el santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué hizo? Predicó a Cristo. ¿Te has escuchado a alguno de estos milagreros ahí que necesitan escenario, necesitan música, sonidos especiales, ambiente especial para hacer milagros? No, lo que hacen es tirar la puruña, pedir plata, desvalijar a la oveja. Y mire cómo termina el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro. Mas ahora, hermanos, sé que fue por ignorancia, lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, conclusión, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo concluye? Arrepiéntanse. ¿Cómo concluyen los sanadores de ahora? Dame plata. Es harto grande la diferencia, ¿cierto? Es muy grande, porque uno es de Dios, Pedro, y el otro no es de Dios. Diga lo que diga. Ahí sí, ya, gracias. Entonces, entonces,
autenticaba al predicador y la predicación. El don de sanidad y el de milagro en general fueron dadas a personas, esa es la otra característica. Jesús, los apóstoles, Felipe, son los que mencionamos. Pero hoy Dios, hoy, en este tiempo, Dios nos está dando dones de sanidad o de milagro a personas en modo estable, como lo tuvieron los apóstoles, por un periodo largo. ¿Por qué? Porque no son necesarios para autenticar la predicación del Evangelio. Ya lo mencionamos la otra vez. ¿Cómo se autentica el Evangelio y el predicador? Por la fidelidad a las Escrituras. Así se autentica el Evangelio cuando se predica públicamente. Pero sí, Dios sigue haciendo sanidades y milagros según sus propósitos y lo hace ocasionalmente por medio de personas usadas en modo circunstancial, no necesariamente porque tienen el don, por medio de la oración de una iglesia, por medio de una predicación, por medio de un vaso de agua. Dios puede hacer milagros en cualquier momento, con cualquier medio, pero según sus propósitos. Hay mucha gente que pide sanidad, hay mucha gente que pide milagros, pero Dios no le responde. ¿Por qué? Porque no está en sus propósitos. Entonces, Jesús realizó muchos milagros. ¿En qué periodo? En los años de su ministerio público. Jesús no andaba realizando milagros antes de su ministerio. Así que el concepto de que los milagros, las sanidades y los prodigios siguen vigentes, algunos dicen que sí, pero pruebas al canto, como se dice, y al canto de la Biblia, no es así. Entonces, pero Dios, por medio del Evangelio, está haciendo diariamente en el mundo milagros y prodigios. ¿Sí? ¿Cómo? Por medio de la palabra, la predicación del Evangelio. Convertir pecadores inmundos, condenados, que odian a Dios y destinados al infierno justamente, y que el mundo considera buenas personas, los convierte en santos, que aman a Cristo, que se arrepienten de sus pecados y buscan ser santos para Dios. Ese milagro, hermano, nunca lo vemos como tal. Dice, se convirtió, sí, el Señor es poderoso. Amén. Pero no, en cambio, si vemos, no sé, que alguien se sanó y de todo, ¡ay! ¡Oh! Hacemos una daraca mucho más grande. ¿Cuál es el milagro más grande? ¿Que alguien se haya sanado o alguien que se haya convertido? Para el propósito de Dios, los dos son igual, pero ¿cuál es el milagro que estamos viendo? La conversión de gente condenada. Y a veces ese es un milagro, que no lo vemos como tal. ¿Por qué? Porque lo miramos y pensamos, de alguna manera, que es una obra del poder y la voluntad humana. Muchos lo ven así. Por eso no nos sorprende, no nos produce una gran admiración por Dios, por Jesucristo y por el Evangelio. Hermanos, ya pasé el horario, quiero concluir este punto. Según los estudiosos de las Escrituras, se señalan 3 grandes periodos de milagros y prodigios en la historia redentora, o en la historia de la revelación que tenemos, que es la Escritura, la Biblia. Primero, la creación. Es un milagro de la voluntad
de Dios. Él solo y solo Él pudo crear todo bueno y en gran manera. ¿Cómo lo creó? Con su palabra, dijo, sea la luz, sea esto, sea lo otro, y así fue, así fue, así fue. Ese es un periodo de milagro. Tenemos el testimonio de esto en el registro bíblico. 2. El periodo de liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Milagros por medio de Moisés, las plagas, la abertura del mar rojo, pasar en seco, vencer a los enemigos de Israel, alimentados en el desierto. Ese fue un periodo de milagros. Y el tercer periodo de milagros es el ministerio del Señor Jesús y hasta el ministerio de los apóstoles, por alrededor de 60 años, del año 30, cuando comienza Jesús, y el año 90, cuando más o menos muere el último apóstol, el apóstol Juan. Entre cada periodo son centenares, sino miles de años durante los cuales hubo milagros ocasionalmente para dar a entender a su pueblo la presencia poderosa de bendición o de juicio de Dios sobre su pueblo o sus enemigos. Y habrá en el futuro, otro periodo de milagros y prodigios, en el periodo de la tribulación y sobre todo al momento de la conversión de Israel. Joel 2, vamos a Joel 2. Joel 2. Joel 2, Joel 2. Joel 2, 28. 2, 28, y aquí vamos a ir concluyendo. 2, 25, 26, 27. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Está haciendo un anuncio cuando Israel, durante el periodo de la tribulación, se va a convertir, dice, les daré mi espíritu, y habrá milagros, sueños, revelaciones, y también juicio a la tierra. Entonces, hermanos, concluyendo, hoy es el diablo que anda ofreciendo y prometiendo sanidades y milagros para que usted pare de sufrir, sea rico, sin enfermedades, y sea relevante y poderoso entre los hombres del mundo, y presentándose como ángel de luz, siendo casi es como Cristo, pero omite la santidad y el amor y servicio a Cristo. Y no, el diablo promueve todo esto al supuesto ungido de turno. Entonces, para que entendamos, hermanos, el propósito de las sanidades, el propósito de los milagros en ciertos periodos, y en este periodo que no tenemos grandes milagros, sí hay milagros, pero no hay gente que tenga el don. Lo puede tener circunstancialmente. Dios puede usar una iglesia, Dios puede usar su propia palabra transmitida, predicada. En fin, espero que se haya comprendido el sentido de estos dones que eran usados en la iglesia primera, y la próxima vez vamos a introducirnos al versículo 10 y al don de profecía.
Así que vamos a orar y dar gracias al Señor. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias, Señor, porque hemos expuesto y tratado de explicar eh, lo más claro posible, Señor, eh, el sentido de los dones, Señor, las características de cada uno de ellos. Pedimos y rogamos que el Espíritu Santo, Señor, nos dé el entendimiento y el amor por esta palabra, por estos dones que el Espíritu Santo ha distribuido en cada uno de los creyentes que estamos oyendo y los que lo van a oír, para que Cristo sea glorificado, Señor, y la iglesia sea bendecida. Gracias, Señor, y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Están escuchando?